3:08, 2:08 en las Islas Canarias. Aquí estamos de vuelta. La segunda hora del Espacio en Blanco se pone en marcha. Tenemos todavía muchos temas. Nos vamos a ir hasta el lago Titicaca buscando a esos compañeros que están en esa expedición. Nos hablaremos de algunos secretos de Wikileaks y seguiremos hablando con nuestro primer invitado, José Antonio Caravaca, acerca de Julio Verne. Detrás de esa introducción seguimos con hablando quizá de la última profecía, y recordar que tenemos ese concurso en marcha, 900, 137, 137, hay 5 premios esperando si queréis participar esta noche. Sin duda, Julio Verne es uno de los personajes más fascinantes y enigmáticos de todos los tiempos. Pocos dudan de su clarividencia para anticiparse a futuros acontecimientos de carácter científico, tal y como plasmó en algunas de sus más célebres novelas, en ocasiones codificada en la ficción. Uno de estos secretos está relacionado con los misteriosos sucesos ocurridos en Estados Unidos al ocaso del siglo XIX, cuando el hombre apenas había iniciado la conquista de los cielos. Los misteriosos eventos tuvieron como protagonista a unas estrafalarias máquinas voladoras que causaron el estupor y el asombro de cuantos fueron testigos de sus erráticos y fantasmales vuelos. Aquel prodigio celeste era provocado por unos insólitos artefactos que parecían desafiar todas las leyes de la lógica. Sus escurridizos tripulantes incluso llegaron a entablar contacto directo con algunas personas, añadiendo mayor confusión a la trama. Hay que recordar que los incidentes, más de 2000 según algunas fuentes consultadas, acontecieron durante los años 1896 a 1897, unas fechas en las que la conquista del aire era aún una quimera. 10 años antes, en 1886, Julio Verne había publicado Robur el Conquistador, novela que contenía muchísimas claves para descifrar el enigma que se iba a producir sobre territorio norteamericano. Y más increíble aún es que también incluyera información velada sobre nuestros modernos ovnis, un fenómeno que en su tiempo era impensable. ¿Cómo podía conocer Verne todas estas cuestiones? Nuestro invitado nos da algunas respuestas. José Antonio, Sí. mucha gente pregunta que cómo se llama tu libro, no lo van a encontrar, o sea que, pero bueno, vamos a decirlo, ¿no? La última profecía de Julio Verne se llamaba. Sí, y esperemos que pronto podamos reeditarla. Bueno, por el momento no lo busquéis porque no está por ahí, y bueno, a ver si hay suerte y se vuelve a reeditar. Esta quizás es una de tus descubrimientos, ¿no? El descubrir, valga la redundancia, el ver que en uno de los libros de Julio Verne hablaba de algo parecido a los ovnis. Sí, como apuntaba al principio, prácticamente si escogiéramos cualquier novela al azar encontraríamos muchísimas sorpresas, y yo me llevé una grata analizando una novela, Robur el Conquistador, también muy poco conocida, y allí había muchísima información sobre nuestros modernos ovnis, y sobre todo unos paralelismos increíbles con unos sucesos que ocurrieron en Estados Unidos solamente 10 años después de que Julio Verne escribiera esta novela. Discúlpame, él escribió la novela en 1886, se llama Robur el Conquistador. Yo no tenía ni idea de que existía esa novela, perdón por mi incultura, y 10 años después, en el 1896 y 1897, empezaron a aparecer esos objetos raros en el aire. Sí, curiosamente, en los Estados Unidos, entre 1896 y 1897, se acopiaron más de 3.000 recortes de prensa, hablando de la aparición en los cielos de varios estados norteamericanos de unas estrafalarias máquinas voladoras muy parecidas a las que quizás tendría en mente
en aquella época cualquier persona que ideara algún tipo de ingenio que volara, puesto que algunos de estos artefactos se movían con alas batientes, eran especies de dirigibles, pero sin embargo tenían unas características de vuelo que no se correspondían a ningún tipo de aeronave que existiera en la época, porque de hecho todavía digamos la conquista del aire era una utopía. Sin embargo, Julio Verne en esta novela, en Robur el Conquistador, habla de una fantástica máquina voladora, el Albatros, de su tripulación, de los estados que sobrevuela precisamente en Norteamérica. Y curiosamente, cuando yo trasladé la ruta del Albatros, de la máquina imaginada por Julio Verne sobre un mapa de los Estados Unidos, esta coincidía prácticamente con todos los estados que 10 años después de la publicación de su novela fueron escenario de la aparición de estos antepasados de nuestros modernos ovnis. Curiosamente coinciden incluso en fechas tan, por ejemplo, fíjate qué dato, Miguel, la oleada Airship, como fue bautizada por los investigadores, comienza el 17 de noviembre de 1896 con un macroavistamiento que se produce sobre la ciudad de Sacramento, en California, donde un enorme dirigible con unos focos luminosos es observada por gran cantidad de ciudadanos, y este avistamiento es objeto de multitud de referencias en los periódicos. Y curiosamente, el 11 de noviembre de 1886, casi justamente 10 años antes, fue cuando se publicó por primera vez la novela de Robur el Conquistador. Y curiosamente, el último estado, la última ciudad que es sobrevolada por el Albatros es precisamente Sacramento. ¿Qué tendría este personaje? Hay un montón de preguntas, te pido que seas un poquito breve. ¿Qué relación tenía Julio Verne con la Iglesia? En principio estuvo en un seminario, ¿no?, con su hermano estudiando. Sí, pero digamos que Julio Verne no era precisamente una persona extremadamente religiosa, aunque en sus viajes, en uno de ellos fue recibido por el Papa León XIII, y digamos que, bueno, hay que decir que Julio Verne cuando viajaba era recibido prácticamente con honores de primer ministro. ¿Fue Julio Verne un profeta como Nostradamus, que en vez de escribir cuartetas escribía libros? Posiblemente. Ya. Lo que pasa es que también nos enrolaba en algún que otro juego para que también agudizáramos el ingenio buscando. Y dice una pregunta si Julio Verne puso el nombre al submarino porque estuvo en Vigo y allí vio el prototipo de un submarino. ¿Tienes alguna idea de esto? Sí, bueno, quizás, digamos, el único amigo que se le conoce español fue, en este caso, un gallego, Manuel Sanjurjo, que era un mecánico de un taller de caldera, porque Julio Verne tenía un barco y cuando hizo un periplo por el litoral gallego, pues acudió a este hombre, y este hombre tenía el prototipo de un submarino. Qué curioso. Y mantuvieron correspondencia durante algún tiempo, pero lamentablemente en un incendio que se produjo en la fábrica, pues impidió a los historiadores acceder a esta valiosísima documentación entre, digamos, la única amistad que se le conoce española, y curiosamente un inventor. Curioso. Última pregunta que te hago antes de despedirte. Eres un especialista en ovnis. ¿Crees que se está preparando algo? ¿Están preparando los gobiernos algo para un acontecimiento que va a suceder, como algunos piensan? Bueno, pues yo quisiera pensar que sí. Lo que yo me gustaría, que igual que existen filtraciones de todo tipo, habría que pensar también cómo a lo largo de los años se han producido tan escasas filtraciones con un tema tan sensible como el de los ovnis. Sin embargo, en temas también como el de la guerra de Irak, en el conflicto de Afganistán, pues se están conociendo prácticamente todo y cada uno de los detalles. Esto también nos debe de hacer de pensar qué tipo de censura o qué tipo de clasificación secreta tiene esta materia para que sea tan difícil que llegue a la opinión pública, pero ojalá todos estos movimientos lleven también a un conocimiento más profundo sobre lo que los gobiernos y sobre todo el norteamericano ha estado ocultando
durante las últimas décadas. Ojalá sea así. Y nosotros lo contemos. Ojalá. Momento de conectar con nuestros compañeros viajeros, con Juanjo Revenga, que está en algún lugar de América en esa expedición que están haciendo camino a la ruta del infierno. Buenas noches, Juanjo, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel. Pues aquí andamos sobreviviendo a todo. Acabamos de llegar a Lima y venimos de Tiahuanaco, venimos de Bolivia, del lago Titicaca y de un montón de lugares que hay en aquellos alrededores que siguen dejándonos impresionados. ¿Estáis en Lima ahora, en Perú? Sí, hoy por la mañana. Hemos llegado a las 4 de la mañana y hoy a las 4 de la mañana salimos hacia Santiago de Chile. Y desde allí directamente a Punta Arenas, y desde Punta Arenas enganchamos también al lugar más austral del mundo, a Puerto Williams. Y venís del lago Titicaca, ¿no? Un lugar fascinante. El lago Titicaca sigue siendo maravilloso, todo lo que oculta, las leyendas, tanto da que te las cuente gente, pues por la poca cultura que tiene normalmente la gente allí, como un gran antropólogo. Te dicen las mismas cosas, te cuentan las luces que salen debajo del agua por las noches, lo de Cousteau, cuando estuvo Cousteau allí investigando con sumergibles y no consiguió encontrar nada. Simplemente encontró una rana de 80 centímetros que estaba sin clasificar. Pero a los pocos meses, unos investigadores peruanos estuvieron allí y dijeron que habían encontrado columnas y parte de una ciudad sumergida. Claro, todo el mundo fue a Cousteau. Oiga, usted ha estado allí con todos los medios. La respuesta de Cousteau: sí, es posible que haya algo debajo de ese lodazal que hay allí. ¿Debajo de ese lodazal? De ese lodazal es posible que haya algo. Ya. ¿Que han encontrado columnas, que puede haber una ciudad? Sí, es posible. Vete a saber lo que pudo encontrar Cousteau y de lo que Cousteau no habló. Ya, qué curioso, ¿no? Son cosas extrañísimas de una ciudad que se le calcula Tiahuanaco. Se hablan de ella como una ciudad tiene 1200 años de antigüedad, ¿no? Que bueno, como puede ser una ciudad de 1200 años, y se han encontrado huesos de un xenodón, que es una especie de rinoceronte que de hace 25 millones de años, al lado de Tiahuanaco, enterrados con cráneos humanos. ¿Con cráneos humanos? Junto a un cráneo humano. ¿Y esto cuándo ha sido el descubrimiento? El descubrimiento es en el de Río de Desaguadero, que está al lado de Tiahuanaco, y esto se ha hecho hace apenas 2 meses, lo han encontrado. 2 meses. 2 meses que han encontrado un xenodón, que es una especie de rinoceronte gigantesco, que tiene más de 25 millones de años, y había un cráneo humano al lado. Dices, bueno, en la vuelta a la historia cada vez nos la están dando más, o hay muchas cosas que no llegamos a comprender hasta que estás allí y lo estás palpando, y lo que te cuenta la gente y lo que empiezas a ver es apasionante. Tiahuanaco es un lugar que de repente parece que surge ahí como si no hubiera estado ahí. A ver si me explico. Como si fuera un puerto, los caminos no van a ningún sitio, convergen allí. No sé, ¿qué puede significar Tiahuanaco? Quizá sea una prueba de ese diluvio universal y eso quedó ahí arriba, que estaba ahí, o el mar estaba más alto antes. Sí, también eso es otra de las pruebas de Tiahuanaco. Se habla de que fue el diluvio universal, de que por eso se puso tan elevado, pero bueno, si se puso tan elevada esta ciudad, ahora mismo dicen que estaba en el borde del lago Titicaca. Ahora está a 67 kilómetros del lago Titicaca. ¿Sí? O sea que imagínate la diferencia. Dice, es que no me encaja una cosa con otra. También dicen, bueno, fue unas super subidas de agua. No, oiga, que el agua estaba mucho más abajo. Y si tuviera 1200 años, en 1200 años no había bajado el agua a 67 kilómetros. Que bueno, entonces vamos a admitir que tiene 15.000 años. Eso, que fíjate eso, antropólogos y arqueólogos dándote eso. Vamos a admitir entonces que tiene 15.000. Que bueno, si tiene 15.000, aquí estaba la cultura wari, que fue la primera, de la que bebieron todos, los incas, los mayas, aztecas, todos bebieron de los waris. Y como podemos admitir que tienen 15.000 años, evolucionarios más que lo que evolucionaron después las otras culturas que le siguieron. Apasionante. Luces, extrañas luces que se ven ahí también. Quizá parece ser que a Tiahuanaco se le llama la ciudad donde bajó Viracocha o los Viracochas. ¿Puede ser el punto ese de encuentro entre los cielos y la tierra, esa ciudad? En lo que de verdad están de acuerdo todos los investigadores y con toda la gente que hemos hablado, es que el primer hombre americano estuvo en Tiahuanaco. ¿El primer hombre americano? El primer hombre americano, el primer hombre que estuvo allí, estuvo en esta ciudad. Pero ¿cuándo? No podemos dar fechas, nadie se atreve a aventurar cuáles fueron las fechas. Lo que sí se sabe es que fue muchísimo antes de lo que podamos imaginar. Eso fue el principio de la historia, y además los alrededores. El lago, un lago, por ejemplo, inmenso, un lago que tiene casi 200 kilómetros de largo por 70 de ancho, que por la mañana está como una balsa y por la tarde tiene olas de hasta 4 metros.
¿Sí? Bueno, pero esto sí, es increíble. Navegar por la tarde allí es como navegar en el Mar del Norte. ¿Y qué lo produce? Por la mañana está... Claro, empezamos a preguntar, ¿no? Empiezas a hablar con expertos. ¿Qué puede producir esto? Bueno, corrientes subterráneas. No existen. No hay corrientes subterráneas. Que hay piedras magnéticas debajo, que hay una gran cantidad de piedras magnéticas que se pueden magnetizar durante el día y por la tarde. Entonces, que bueno, pero si vamos todo en hipótesis, en pleno siglo XXI, cuando tenemos un lago que han matado, que está, bueno, ahora tiene 4 especies de peces, porque con todos los vertidos, con todo lo que tiene, el lago está hecho polvo. Y todavía no sabemos lo que es, por qué se mueve o en dónde está anclado, y ya estamos destrozándolo. Digo, bueno, pues no sé... Pero nadie te puede dar una explicación clara. Solo que hay muchos fenómenos extraños ahí. Juanjo, el viento es el que produce las olas, ¿no será que por la tarde se levanta viento? La explicación más obvia. Claro, sería lo más obvio. Sí. Anoche, antes de salir, estuvimos con un chamán haciendo una ceremonia en el atardecer. Pues había un poco de viento, estaba el mar fuerte, se calmó el viento. La verdad es la paz que te da, ¿no? Un chamán con las hojas de coca haciendo una ceremonia a la Pachamama, ¿no? A la Madre Tierra. La paz esta, y dice, bueno, se calmó un poco el viento, pero unas olas que se metían dentro de la isla de donde estábamos. Sí. Eso fue ayer por la tarde. Ya, increíble ese viaje. Yo te estoy preguntando y debería dejarte a ti contarnos aventuras de lo que habéis vivido. Titicaca, habéis pasado a Bolivia. ¿Está fácil el trayecto desde Perú a Bolivia para ver esa ciudad, Tiahuanaco? Sí, está muy cerca, pero el problema que lo tenemos en la frontera boliviana. Que te cuento una anécdota, que sí que a ti te gustan estas cosas y esto es muy interesante. Entramos en Bolivia sin problemas, después de las pruebas pertinentes para sellar, veníamos desde Perú y vamos a salir en el mismo día, intentar salir el mismo día después de ir a Tiahuanaco, intentar salir. Y nos dice el policía que no se puede salir porque la visa se da como mínimo para un día o una semana. Oiga, aquí no pone nada, en este papel no pone nada, me ha dejado usted entrar esta mañana a las 6 de la mañana y ahora voy a salir antes de que cierre usted la frontera. Dice, no, eso es imposible, tiene que pasar aquí la noche. ¿Cómo lo arreglamos? Pues lo arreglamos con 2 gaseosas, con 2 Coca-Colas y con 5 soles, con 1 euro aproximadamente. Te salió barato, ¿eh? Para poder ser. Sí, porque si se lo dices a su jefe, que venga su jefe, que eso no es legal, seguramente nos habría salido más. 10 veces más. 10 veces más como mínimo. Y una cosa que te cuento otras anécdotas también, que es muy interesante, la puerta del demonio. Sí. El Aramburu. En una montaña llegando justo en la frontera de Perú con Bolivia hay una especie de puerta, pero puerta de verdad gigantesca, de piedra, sobre una montaña, que te cuentan que allí van a hacer ceremonias sobre los demonios para invocar y para hacer los pagos al demonio cuando se le ha pedido algo. Y aquello es impresionante estar en aquel lugar. Ya hablaremos tranquilamente y te contaré testimonios que tengo grabados de gente que ha visto cosas allí. Esta conexión solamente es para ponernos los dientes largos de las aventuras que nos vais a contar cuando regreséis. ¿Cuánto tiempo habéis estado ahí en Tiahuanaco y en el lago Titicaca? ¿Y dónde? En el lago Titicaca llevo 5 o 6 días hemos estado en los dos sitios, entre el lago y Tiahuanaco. 6 días hemos estado. Desde la semana pasada, cuando te llamé, cuando hablamos, sí. Estaba en Iquitos, volamos directamente a Lima para hacer el puente siempre y ya volamos directamente a Juliaca. Juliaca, que es el aeropuerto de Puno. Sí. Ahora dices que estás en Lima, a punto de salir hacia Chile. Hacia Chile, esta misma noche a las 4 de la mañana salimos a Santiago de Chile. El mismo día enganchamos un vuelo a Punta Arenas, que es ya el sur total de Chile, y hay otro vuelo al día siguiente a las 5 de la mañana a Puerto Williams, a la ciudad habitada más austral del mundo. Ya a partir de ahí, bueno, no se la considera ciudad, es como como el pueblo de Doctor en Alaska, es Puerto Williams. Y es la parte más austral del mundo, el faro del fin del mundo está allí. O sea que la próxima conexión, si las ondas nos lo permiten, hablaremos desde el faro del fin del mundo. Será la semana que viene, sí señor, siguiendo la ruta que está haciendo Juanjo Revenga por esos otros lugares. Y todo esto es para un documental que va a salir en Televisión Española, ¿verdad? Exactamente, estamos grabando América en 3D, que por primera vez estamos grabando todo este viaje en 3 dimensiones. También lo grabamos en 2D, para comercialmente tendrá que salir así. Y haremos pues para la Televisión Española y para muchos otros sitios, porque es muy interesante lo que estamos sacando. Vale, pero es un producto muy bueno. Nosotros hablamos de nuestra casa, Televisión Española, podréis ver esta serie y antes las aventuras de Juanjo Revenga a su regreso después de Navidades aquí al Espacio en Blanco. Una musiquita y te despido. Juanjo, un segundito. Buen viaje. La semana que viene intentaremos esa conexión. Será un placer estar con vosotros por ahí. Os deseo lo mejor. Buen viaje, buen vuelo. Y a seguir atesorando misterios para contarlos, ¿vale? Muchas gracias, Miguel. Un abrazo y hasta el próximo día. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias, Miguel. Adiós.
3:29, 2:29 en las Islas Canarias. Seguimos en directo en este espacio en blanco de hoy. 900-137-137 es nuestro teléfono. Tenemos ese concurso, 5 premios ahí esperando por si queréis participar en ese, es nuestra forma de premiarlo. En un momento, después de las noticias de los servicios informativos, nuestros compañeros siguen poniéndonos al día de cómo está esa situación que está viviendo mucha gente en nuestro país. Regresamos, los papeles, tenemos a Miguel Pedrero aquí ya con todos los datos secretos de Wikileaks. ¿Leaks se dice? Sí, Wikileaks. Lo digo bien. Y otras muchas más cosas. Este espacio en blanco de hoy, esto es Radio Nacional de España, enseguida regresamos. Radio Nacional de España. Informativos. 3:30, 2:30 en Canarias. Buenas noches. Caos aéreo. Si no se normaliza la situación, el Gobierno declarará el estado de alarma. A las 9 de la mañana, el presidente Zapatero ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario. Lo anunciaba Alfredo Pérez en Rubalcaba. Y ante esta situación, el presidente del Gobierno ha decidido convocar para mañana a las 9 de la mañana un Consejo de Ministros de carácter extraordinario para, de acuerdo con lo que establece nuestra Constitución, proceder, si la situación en los aeropuertos no se normaliza completamente, proceder, repito, a declarar el estado de alarma. Para que los ciudadanos entiendan, este estado de alarma supone que se van a movilizar a todos los controladores y que, en caso de que algún controlador no acuda a su puesto de trabajo, pasará inmediatamente a disposición judicial acusado de un delito que puede implicar penas graves de prisión. El gabinete de crisis seguirá reunido durante toda la madrugada en el Ministerio de Fomento, mientras la indignación deja el paso al cansancio en Barajas. Mara Petersen. Sí, porque continúan pasando las horas aquí en esta terminal y a los viajeros afectados solo les queda intentar descansar donde pueden durante unas horas, porque todavía no saben cuánto les puede quedar en estas instalaciones en las que sigue sin haber ninguna actividad aérea. De momento, Iberia ha señalado que hasta las 11 de la mañana no retomarán su actividad, eso sí, solo si se reabriera el espacio aéreo. A pesar de todo, algunos pasajeros afectados intentan conseguir a esta hora algún tipo de información en los mostradores de las compañías aéreas en esta T4. Gracias, Mara. Suponemos que también cansancio en el Prat, en Barcelona. Gemma Guzmán. Pues así es, fotografía desoladora la que contemplamos a esta hora en la Terminal 1 del aeropuerto. Las cintas transportadoras de equipajes se han convertido en camas improvisadas para los centenares de viajeros que están pasando la noche aquí. Cualquier espacio es apto para echar una cabezadita. Y es que el cansancio, como decíais, empieza ya a hacer mella en los viajeros que han pasado horas de incertidumbre y también de tensión por no saber si podrían iniciar sus vacaciones. Muchos de ellos, cansados de tanta espera, han optado por marcharse. Nos vamos a casa porque no queremos estar todo el fin de semana aquí esperando a que salga el primer vuelo. Nos han hecho el certificado para pedir el reembolso del dinero y ya está. Estamos buscando opciones porque, claro, era un viaje familiar, estamos toda la familia aquí. Y mi hermana mañana viaja a Canarias. Es que el problema está ahí, que éramos 10, 8 estamos aquí y los 2 que faltan viajan mañana. Ellos pueden viajar y nosotros no. A esta hora empiezan a llegar al aeropuerto del Prat los pasajeros que tienen vuelos previstos para las 6 de la mañana. Nadie les asegura que podrán volar. Es todo por el momento. Más información a las 4. Radio Nacional de España. Espacio en blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Sí, 33, 2 y 33 en las Islas Canarias. Seguimos en este espacio en blanco de hoy saludando a nuestro compañero Miguel Pedrero. Buenas noches, Miguel. Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí otra vez. ¿No tienes más papeles para poner encima de la mesa? Tenemos una mesa que es gigantesca, redonda, parece la tabla redonda y la mitad la tiene llena de papeles. Me he traído un pequeño porcentaje, sí. Un pequeño porcentaje. Déjame que demos un dato a nuestros oyentes de lo que vamos a hablar, pero es curioso porque últimamente los servicios informativos nos han llenado de una extraña palabra y de un extraño personaje, pero déjame que dé un pequeño dato. Se busca Julian Paul Assange, nacido en Townsville, Australia. La orden de detención emitida por Interpol contra el fundador de Wikileaks sigue vigente después de que el Tribunal Supremo sueco rechazase esta mañana el recurso de su defensa. Mientras, ¿dónde está Assange?
El rotativo británico The Independent sostiene que se encuentra en el sureste de Inglaterra y que la policía no solo sabe dónde está, sino que incluso tiene su número de teléfono. Pero está esperando a que se aclaren ciertas cuestiones técnicas para proceder a su detención. La página web de Wikileaks ha vuelto a funcionar después de ser expulsada de sus servidores en Estados Unidos por presiones desde Washington. Ha publicado todo este material sin importarle poner en peligro a muchas personas. Miguel, quiero que empezar a aclarar qué es esto, ¿no? ¿Qué es esta página de Wikileaks? ¿Qué significa Wikileaks? Este tío, ¿cómo la ha liado tan gorda como la está liando? Pues este hombre, Julian Assange, está cambiando el mundo porque ha convertido su página de internet en el lugar a donde van a parar pues todo tipo de revelaciones y de documentos secretos, ¿no? Date cuenta que las últimas declaraciones de este hombre es que tenía tantísima documentación para ir sacando que no lo iba a hacer de golpe, porque eso podría provocar un efecto contrario a lo que él pretende, es decir, tantísima información que la gente, el público, incluso los periodistas no se iban a quedar con nada. Por lo tanto, va a ir sacándola poquito a poco. Información que habla de diferentes gobiernos, hemos visto, incluso estaba implicado hablado también de nuestro país. Alguien me ha mandado hoy, no he podido verlo todavía, cosas de ovnis. Sí. Y lo curioso es que se sabe dónde está. Sí. Y no le detienen. Vamos a ver. Y tiene unos cargos curiosos, ¿no? Está demandado, ¿por qué? ¿Por no ponerse un preservativo? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Por eso? Sí, la demanda es de acoso sexual, al parecer 2 mujeres que lo denunciaron y una fiscal sueca ha iniciado un proceso contra él y hay una orden de detención internacional, y en realidad la acusación es bastante vaga porque lo acusan, valga la redundancia, de acoso sexual, pero las declaraciones de estas mujeres vienen a decir que que han mantenido unas relaciones íntimas con Assange y que este no utilizaba preservativo, ¿no? No tiene mucho sentido. Lo cierto es que hay una orden de detención. Hace unos días las informaciones eran que no se sabía dónde estaba, pero parece ser que sí se sabe. Ahí estaba esa información que daban nuestros compañeros de televisión española diciendo que está al sur de Gran Bretaña. Sí, parece que está en el sur de Gran Bretaña, que Scotland Yard tiene su número de teléfono y su dirección, y que incluso un portavoz del Departamento de Estado norteamericano, es decir, lo que aquí en España vendría a ser el Ministerio de Asuntos Exteriores, se puso en contacto con él, es decir, que tienen su número de teléfono para informarle de que tenían en su poder documentos robados y que debería entregarlos al gobierno de los Estados Unidos, y por lo tanto Assange se negó. ¿Por qué no lo detienen? ¿No? Decían en la información nuestros compañeros que había un defecto de forma. Eso es lo que dice Scotland Yard, que hay un defecto de forma, pero en realidad parece que los tiros van por otro lado. Él se ha buscado un seguro de vida. Uh-huh. Ese seguro de vida es una serie de informaciones que ocupan 1,4 gigas encriptada, es información encriptada que está en varios lugares de Internet, que cualquiera puede acceder a esa documentación y bajársela, pero está encriptada. No la puedes sacar, no la puedes ver, ¿no? No la puedes ver. Y además Assange confía mucho en la infalibilidad, en que es imposible acceder a esa información. Son, como digo, 1,39 megas, y en el momento de que a él le pase algo, sus amigos, sus colaboradores de Wikileaks, que tienen esas claves de desencriptación, la harán llegar para que cualquiera pueda leer esos documentos. ¿Qué es lo que parece que contienen esos documentos? ¿Por qué Scotland Yard? ¿Por qué el gobierno británico no lo detiene? Bueno, pues según los rumores o ciertas informaciones que circulan por ahí, podrían contener la prueba de que se inventó una mentira, las armas de destrucción masiva para atacar Irak, y serían cables, comunicaciones, emails entre los gobiernos británico y estadounidense, mensajes que vendrían a demostrar que la guerra de Irak se basó en una absoluta patraña. Esa es la razón, quizás, por la que el gobierno británico no lo detiene, porque podría sacar a la luz esos documentos que lo dejaría en muy mal lugar. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar.
en Radio Nacional de España con Miguel Blanco. 900, 137, 137 nuestro teléfono. Todavía tenéis oportunidad de participar en ese concurso. 3 y 39, 2 y 39 en las Islas Canarias. Parece mentira que un tipo solo, sí, a través de internet pueda montar la movida que está montando, además desde muchos puntos de vista, gobiernos, el italiano, el francés, el español, Estados Unidos, Gran Bretaña, ahora un banco que tiene información para... ¿Puede machacar el planeta un tipo solo, Desde luego, este hombre y sus colaboradores están cambiando el mundo. Anteriormente, los secretos, antes de la era informática, eran documentos. Documentos de los que no se hacían demasiadas copias, y la gente que tenía acceso a esos secretos simplemente leía unos informes. Ahora esos informes, esos secretos están en terminales informáticas. Por lo tanto, cada vez más gente tiene acceso a esa información. Además, hay que decir que los documentos que está sacando Wikileaks tampoco son documentos ultraconfidenciales. En realidad estamos hablando de cables de comunicaciones entre las diferentes embajadas del gobierno de los Estados Unidos y el Departamento de Estado, y aún así las revelaciones que ahí se hacen son gravísimas. Luego hay otra cuestión, que al gobierno de Estados Unidos no le vale socavar la credibilidad de este hombre, no importa, porque Wikileaks no está sacando información, sino que está sacando documentos puros y duros, es decir, información, documentos secretos, documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores norteamericano. Ellos no hacen información, ellos simplemente dan a conocer documentos y lo dejan para que los periodistas hagan su trabajo, ¿no? Lo de los bancos que decías, que también es muy interesante, según en la última entrevista, Assange ha declarado que en enero van a sacar documentos secretos, comunicaciones internas de altos ejecutivos de banca, de algunos de los bancos más importantes del mundo, y que podría provocar, según él, la caída de dos de estos bancos. Incluso ha declarado que es cierto que hay documentos que todavía no han sacado a la luz, esos documentos del Departamento de Estado norteamericano, que se refieren al fenómeno OVNI. Vamos a estar atentos al asunto. ¿Qué significa Wikileaks? Pues viene a ser algo así como el portal de las filtraciones, ¿no? La enciclopedia o el portal. Sí, la enciclopedia de las filtraciones, y además esto va a dar lugar, no me cabe duda, a que surjan otras páginas web muy similares y que incluso especializadas en diferentes temáticas, y que, bueno, cada cierto tiempo lleguen documentación y secretos que vamos a ver. Aquí el problema es no es la información, sino ordenar toda esa información y sacar conclusiones, ¿no? Porque conclusiones se pueden sacar, y muchas, y además ha sido un golpe también a los periodistas y al periodismo, ¿no? Porque la pregunta es, ¿qué demonios estaban haciendo los grandes medios de comunicación? Claro, que venga un tipo que no es periodista, ¿no? Claro, bueno, es un tipo muy curioso, es un experto en informática, filósofo, estudió matemáticas, física, un hombre con, bueno, un pensamiento muy alternativo, pero que tampoco se le puede catalogar de antisistema. De hecho, él ha declarado que con todo esto, lo que él pretende es que el sistema democrático, incluso el sistema capitalista, funcione correctamente, que no sea socavado por la corrupción. Es decir, no, tampoco es un personaje antisistema para nada, o al menos él no se muestra así. Ya. Entre los muchos documentos que han sacado, tú querías esta noche hablar de un caso de Alexander Litvinenko, del cual hablamos aquí en alguna ocasión. Vamos a seguir este caso de Wikileaks, sobre todo con los temas que a nosotros nos interesan. Pero ¿quién era este personaje? ¿Ese ruso que mataron de alguna manera? ¿O? Sí, era un exagente del servicio secreto ruso, de la antigua KGB, que acabó desertando o exiliándose a Gran Bretaña. Era un agente especializado en la investigación de grupos criminales en Rusia. Él trabajaba en su propio país, en Rusia, y junto a otros compañeros dieron una rueda de prensa en la que denunciaban la corrupción existente dentro de los servicios secretos rusos. Bueno, hasta ahí tendría su importancia, pero tampoco demasiada. El caso es que este hombre declaró que el servicio de inteligencia ruso le ordenó que asesinara a uno de los mayores enemigos del gobierno ruso, del gobierno de Vladimir Putin,
que es el oligarca ruso Berezovsky. Y este hombre, en vez de cumplir ese cometido, se puso en contacto con Berezovsky y le dijo que iban a por él, que lo habían enviado para matarle. Fue encarcelado y liberado en varias ocasiones en Rusia hasta que finalmente logró huir con su familia a Turquía. Allí lo estaba esperando la mano derecha de Berezovsky, que consiguió un vuelo para ellos y el asilo político en Gran Bretaña para este exagente de los servicios secretos rusos y su familia. Allí se dedicó fundamentalmente a investigar las tramas ocultas del servicio secreto ruso y parece que mantenía diversos contactos con varios servicios de inteligencia y que incluso llegó a colaborar, parece que con la policía española, en el tema del seguimiento de las mafias rusas asentadas aquí en España. Se hizo mundialmente famoso porque murió envenenado por un isótopo, por plutonio 210, ¿no? No está muy claro todavía quién lo asesinó o cómo fue asesinado, ¿no? Pero este hombre se reunió con un italiano muy extraño que también había trabajado para los servicios secretos rusos, que los llamó por teléfono diciéndole que tenían que verse urgentemente porque tenían en su poder unos emails que demostraban que había gente del servicio secreto de Rusia que intentaba asesinarlos. Quedaron en un japonés. Este italiano, no comió, simplemente bebió una botella de agua y él se tomó un par de platos. Luego, acto seguido, quedó en un hotel también de Londres con otros dos personajes, un hombre de negocios ruso y un antiguo compañero del servicio secreto. Y según la Fiscalía británica, este exagente fue el que lo envenenó, echándole este isótopo radioactivo en una taza de té. A partir de ahí, pues una muerte, te puedes imaginar, unas semanas terribles que terminaron con su fallecimiento, y a partir de ahí todo tipo de hipótesis. Y ahora Wikileaks ha filtrado una serie de informes sobre el tema. Es curioso, Miguel, yo recuerdo las fotografías de este personaje, cómo se iba deteriorando y cómo se le veía en un hospital, ¿no? Un tipo bastante apuesto, guapetón, y de repente en 2 días se quedó hecho polvo, ¿no? Sí, y además era un personaje que tenía relaciones con otras personas muy conocidas que denunciaban también las tramas ocultas detrás del gobierno ruso y que también acabaron asesinadas. Me refiero, por ejemplo, a la famosa periodista Ana Polikovskaya, que desde su medio de comunicación, Novaya Gazeta, era pues la periodista que más se significó denunciando los abusos del gobierno ruso y sobre todo de las fuerzas armadas rusas en Chechenia, ¿no? Polikovskaya fue asesinada, pero lo interesante de todo este asunto, o lo más sangrante, y que los grandes medios de comunicación no han dado a conocer demasiado, han pasado por encima, es que Polikovskaya y este hombre, Litvinenko, denunciaban que la Segunda Guerra de Chechenia se produjo por una serie de atentados contra edificios en Moscú y en otras ciudades. Perpetrados por chechenos, teóricamente. Claro, perpetrados por chechenos. Esa fue la causa de que las Fuerzas Armadas rusas iniciaran un ataque contra Chechenia, sobre todo en la capital. Bombardearon la capital provocando decenas de miles de víctimas. Y tanto Polikovskaya como Litvinenko y otros exagentes del KGB denunciaban que en realidad los autores de los atentados eran agentes del propio servicio de inteligencia ruso, que lo que pretendían era ganarse a la opinión pública para que el gobierno... Echando la culpa a los chechenos. Claro, para que la opinión pública aceptara esa guerra. De hecho, sucedieron cosas muy extrañas, como que... ¿Todo eso lo ha filtrado...? No. Lo que ha filtrado Wikileaks son una serie de cables, comunicaciones internos entre diferentes embajadas y embajadas con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, en donde parece ser que los servicios de inteligencia, incluso los servicios diplomáticos, no llegan a ninguna conclusión concreta, pero plantean varias hipótesis. En estos documentos se reflejan las conversaciones de diplomáticos estadounidenses con expertos rusos, analistas de inteligencia rusos, y son fundamentalmente opiniones o puntos de vista, ¿no? Hay muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de ellos,
o quizás el que más prevalece, que desde luego no estaba Putin detrás de ese asesinato, sino que más bien eran algún tipo de elementos relacionados con el gobierno, algún tipo de poderes que les interesaba que Putin permaneciera en el poder, y otros dicen que quizás que desapareciera del poder. En realidad, ¿qué es lo que provocó el asesinato de este hombre? Pues en primer lugar, afectó al gobierno ruso, ¿no? A la credibilidad del gobierno ruso. Y hay quienes dicen que quizás eran los enemigos de Putin los que realizaron este asesinato tan brutal para que la credibilidad de Putin se viera socavada y tuviera que dejar el poder. Sin embargo, hay otros expertos, analistas de inteligencia rusos, según se desprende de estos informes filtrados por Wikileaks, que lo que afirman es todo lo contrario, que era la gente cercana a Putin la que ideó este asesinato, porque en Rusia vende mucho que Occidente esté en contra de Rusia y del gobierno ruso, ¿no? Es una forma de mantenerse en el poder. Si Occidente está contra este gobierno, quiere decir que este gobierno lo está haciendo bien. Ya, es curioso, cuando descubres la verdad, lo hablábamos con Eric Frateni, que comentaba también este caso, ¿no? Qué impunidad hay de ciertos sectores para cargarse a determinados personajes. Pero mira, a mí lo que me escandaliza más es que algunos periodistas se escandalicen por esto. Estos días, cuando estaba escuchando tertulias en diferentes emisoras de radio, de televisión, escuchaba periodistas que supuestamente son expertos en política internacional diciendo cosas como: oh, Dios mío, se está revelando ante nosotros un mundo nuevo. No teníamos ni idea que había tales cloacas, que se movía este submundo. Hombre, por Dios, no sois expertos en política internacional. Esto es en realidad la información que deben buscar los periodistas, no ruedas de prensa. Fíjate, Assange, el director de Wikileaks, dio una definición perfecta de lo que se ha convertido el periodismo hoy en día, ¿no? Dice que los periodistas nos hemos convertido en una especie de gestionadores de información patrocinada. Eso es lo que es actualmente el periodismo, no hay investigación. Y por lo tanto, a mí lo que me sorprende es que periodistas muy conocidos y muy famosos en este país se sorprendan porque esto exista. Esto es así y esta es la información que hay que buscar. Ya, es curioso. Este es un análisis de una pequeña información que ha salido en Wikileaks. Yo quería hacer mención a otra, a bombo y platillo. 2 minutos nos quedan antes de despedirnos. Se nos anunciaba que la NASA iba a dar una rueda de prensa esta semana en la que iba a anunciar vida extraterrestre o vida terrestre. ¿Cómo era el tema? Bueno, es una información porque, están circulando muchos bulos relacionados con el tema de Wikileaks, ¿no? Y había algunas informaciones que decían que Wikileaks iba a dar a conocer unos documentos de la NASA que demostrarían que existía vida extraterrestre, ¿no? Es decir, que la NASA iba a dar a conocer que en Marte existía vida microbiana, pero que existía vida extraterrestre al fin y al cabo, ¿no? Había una rueda de prensa en la que iban a participar varios expertos en astrobiología de la NASA. Y entonces comenzaron a circular miles y miles de rumores en Internet diciendo que efectivamente esa iba a ser la gran revelación. Bueno, no fue así, no fue una información tan interesante, ¿no? Descubrieron que una serie de bacterias pues vivían en un elemento que no era común, ¿no? Por lo tanto, en un elemento químico no común, por lo tanto existían muchas más posibilidades de encontrar vida extraterrestre microbiana, ¿no? Bueno, algo anecdótico, pero eso no quiere decir que Wikileaks no tenga información sobre esta cuestión y otras. Desde luego, sobre ovnis sí que la tiene, lo ha dicho el propio Assange en la última entrevista que le han hecho, que algunos documentos del Departamento de Estado norteamericano hacen referencia al fenómeno ovni. Vamos a seguir la noticia, ¿verdad? Hablabas también de que tenían información sobre la guerra a Afganistán. No nos vamos a meter mucho por ahí, pero es curioso, ¿no? Como un individuo, ¿de dónde han surgido esas informaciones? ¿Quién se la pasa a él? Primero, y eso, ¿para qué sirve? O sea, ¿le da dinero a él? ¿Qué saca con todo esto? La gran pregunta de todo esto es ¿quién le filtra la información? Claro. No tiene por qué ser una sola fuente, pueden ser muchísimas fuentes. Ahora supongo que sí, pero antes que no era muy conocido, ahora le llegarán, o puede llegar mucha gente, ¿no? Sí, pero esta oleada de documentos secretos del Departamento de Estado norteamericano tiene que ser una operación en la que probablemente han intervenido varias personas y con una serie
de finalidades ¿Con qué finalidad, o de objetivos concretos. No lo sé, probablemente tendría que ver con guerras internas dentro del propio gobierno de los Estados Unidos o dentro del propio Departamento de Estado, ¿no? Quizás simplemente se trataría de... hay quien dice, fíjate, que es el propio gobierno de Estados Unidos o propios elementos dentro de los servicios de inteligencia que están deseando que las Fuerzas Armadas norteamericanas salgan corriendo de Irak y Afganistán porque no tienen nada que ganar, ¿no? Y que esto lo que haría, en cierto modo, sería ir preparando a la opinión pública norteamericana para esa retirada, ¿no? Esa es una de las hipótesis. También hay quien dice que puede ser información vertida por el propio gobierno. Informa mucho para ocultar otra serie de cosas. Que la guerra esa que se metieron con las armas de destrucción masiva ya sabíamos todos que no era cierto, ¿no? Demostrar que era verdad, bueno, de poco importa ya cuando ha habido tantos muertos y la guerra se ha hecho. Claro, quizás ocultar otra serie de informaciones. A lo mejor van por ahí. Seguimos, segunda hora del misterio aquí en Radio Nacional, 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. El viaje hacia los enigmas de este planeta continúa. Nuestro teléfono de contacto 900-137-137 y los saludos a todos los que estáis ahí en Radio 1, Radio 5, ahora en directo, escuchando a través de la radio online en cualquier parte del mundo y descargándonos en el podcast. Todavía tenemos algunos datos más de este primer tema que estamos tocando con nuestro primer invitado, José Luis Cardero. Tras esa introducción nos lo ofrecemos. Vayamos ahora a tratar de comprender algo más de los símbolos del nazismo, concretamente de la esvástica. En la mitología tibetana, la esvástica es el símbolo de Agni, el dios del sol, del fuego y de la creación. Y siempre, sea representada siguiendo la dirección de las agujas de un reloj o al contrario, sea curvada o recta, es el símbolo de la buena suerte. Para Madame Blavatsky, cada ciclo de la creación ha estado asociado a 7 etapas de la evolución humana, etapas que llama razas fundamentales. La raza que renace la primera y asciende desde las sombras hasta la luz del espíritu la llama Arya. En la enseñanza oculta de Madame Blavatsky, el signo de la raza aria es la esvástica. El mitin de Nuremberg de 1934 tiene como tema principal un concepto místico: el triunfo del futuro, rindiendo homenaje como un dogma fundamental a la creación natural. La esvástica y los extraños ritos de Hitler. Conozcamos algo más de ellos. Ahí salía la esvástica, de la cual ya has dado unos cuantos datos, Madame Blavatsky también, y el símbolo de la esvástica, buena suerte, en su significado originario, ¿verdad? Sí, yo como René Guénon no parto de la base de que haya mucha diferencia entre que la esvástica gire a derecha o izquierda. O gire a izquierda. Es decir, en realidad el tema del giro de la esvástica únicamente tiene un poco de sentido cuando se toma desde un punto de vista de representación de un turbillón, de un huracán, como lo toman, por ejemplo, en América, ¿no? En América la esvástica, más que representar al sol, representa a los huracanes, que son fenómenos ciertamente abundantes allí, ¿no? Elige la esvástica, pero tú dices que en algún sentido también la esvástica representa un cambio de conciencia. Y Hitler cogió ese símbolo porque quería hacer ese hombre nuevo, menos mal que no lo consiguió, ¿no? Bueno, en realidad, vamos a ver, por ejemplo, en muchos mosaicos romanos de las distintas escuelas de musivaria, de fabricación de mosaicos que había en el Imperio Romano, hay una cosa muy importante que incluso se puede ver hoy. Es decir, se ve, por ejemplo, una hilera de esvásticas siempre en los pasos entre habitaciones distintas. Es decir, pasos entre habitaciones. Entre habitaciones. Es decir, nosotros tenemos una habitación o un porche, ¿no? O una entrada, y tenemos una habitación más grande. Bueno, pues tenemos una hilera de esvásticas que es, por decirlo de alguna manera, la que nos permite pasar o la que simboliza nuestro paso entre una habitación y otra. Bueno, esto no representa más que un cambio de conciencia. Porque en realidad en muchos monumentos megalíticos en donde la esvástica aparece, en muchas pinturas rupestres, en monumentos, por ejemplo, como las famosas saunas que había en los castros celtas,
La esvástica aparece... ¿Por qué? Pues porque en esas saunas se quemaba una madera que tenía un hongo cuya combustión daba un vapor narcoléptico. Es decir, era como si, por ejemplo, pasara lo mismo que en los misterios de Eleusis, que tú te tomabas un vaso con el cornezuelo de centeno, que es un neuroléptico también, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Bueno, pues ese cambio de conciencia era representado por muchos de los que estaban allí, no como una simple maniobra de sudadera de un recinto más o menos sanitario, sino de un recinto al que se iba a cambiar de conciencia. Pues eso está representado con esvásticas. Yeah. Y Hitler lo aprovechó y quiso conectar con esos poderes antiguos que habían desaparecido, de los dioses oscuros por un lado y los dioses primigenios de su cultura. Sí, probablemente porque en el diseño de los escenarios nazis se ve claramente, ¿no? Es decir, esos escenarios cuando estaban amparados por la oscuridad, lo único que iluminaban las esvásticas eran las antorchas. Entonces hay que vincular ese significado antiquísimo de las procesiones de antorchas y de que las antorchas fueran haciendo ellas mismas esvásticas con ese rito que pretendía que la multitud que allí había cambiara de conciencia, cambiara de nivel o de estado de conciencia. Yeah. Y para terminar, hay quien dice que el Holocausto, para conseguir ese nuevo hombre había que acabar con unos cuantos, fue la gran ofrenda que hizo Hitler y toda su gente, con todos esos muertos, toda esa sangre derramada a esos dioses oscuros. ¿Qué piensas de ello? Bueno, pues evidentemente sí. Hay un plan general del Este que se ha descubierto hace poco, un documento de 100 páginas, hecho por un general que se llama Hans Meyer, que era general de las SS, en donde se detalla exactamente qué es lo que hay que hacer para convertir la Gran Alemania en un país, en una gran potencia de 600 millones de personas, 600 millones de personas en el año 2024, es decir, que tenían planes a largo plazo, y eliminar de ese conjunto de lo que se llamaba la comunidad popular, la Volksgemeinschaft, es decir, la comunidad popular alemana, eliminar de ahí todo lo que sobraba, es decir, gitanos, judíos, personas que no pertenecían, es decir, había como está detallado en ese mismo plan, unos 20 y tantos millones de personas a las cuales había que quitar del medio. Yeah. Entonces, eso fue el inicio de los campos de exterminio y probablemente fue el inicio del genocidio. Terminando, ¿crees que se puede repetir en la historia un capítulo como ese que hemos vivido con Hitler, como se vivió con Hitler? Espero que no. Yo creo que las circunstancias no son las mismas. La propia historia evoluciona de tal manera que pueden hacerse cosas peores. De hecho, en estos momentos se están haciendo cosas peores. O por lo menos tan malas como las que hizo Hitler, ¿no? Hay un continente de 600 millones de personas, un poco no excesivamente lejos de nosotros, que es África, en donde las cosas que están ocurriendo son auténticamente inhumanas, ¿no? Es decir, no es necesario un Hitler para que el ser humano muestre esa faceta oscura de inhumanidad que paradójicamente guarda dentro de sí, ¿no? Los dioses oscuros siguen con nosotros. Sí, desgraciadamente yo creo que sí. José Luis, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. ¿Forma de contacto contigo? Bueno, yo tengo una página en internet, en Facebook y en Twitter. Es decir, que son las páginas a través de las cuales se puede conectar conmigo. Es un placer estar contigo siempre, aprendemos un montón de cosas y recomendamos este último libro, Los dioses oscuros del nazismo, las creencias mágicas ocultistas que inspiraron a los líderes del Tercer Reich, editado por Sidonia. Sabes que esta es tu casa, cuando quieras volver aquí serás siempre bien recibido. Muchas gracias, para mí es un verdadero placer estar con vosotros. Gracias, igualmente, gracias. 3:14, 2:14, seguimos. Próxima cita del Espacio en Blanco, próximo fin de semana. En Barcelona podréis ver cómo hacemos un programa cara al público con motivo de un congreso que hay de OVNIs. Nos ponemos en contacto con Carmen Doménez, una de las responsables de prensa, para que nos dé las últimas informaciones. Buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Un placer estar contigo de nuevo.
Igualmente, yo soy un poco cíclica, voy apareciendo, pero sí, estoy encantada. Vale, encargada un poco de contactar con la prensa para, bueno, dar noticias sobre este congreso, ¿verdad? Sí, estupendo. Sí. Segundo congreso que se hace acerca de los ovnis en Barcelona. La segunda edición, sí. El primero se hizo en septiembre del año pasado en Montserrat. Fue una cosa como un poco más exclusiva, no exclusiva, pero la logística era muy complicada y fue una cosa reducida, pero fue fantástico también por el lugar y también los ponentes. Y bueno, este año ya se ha decidido en Barcelona porque había mucha gente que reclamaba por el tema de los desplazamientos, entonces se ha elegido un hotel que además es muy simbólico, ¿no? Se llama Alimara, y yo no quiero hacer publicidad, pero lo importante de este nombre, que es curioso, quiere decir señales de humo desde una atalaya. ¿Qué me dices, ¿Eso significa Alimara? Alimara en árabe es esto. Así que estaremos haciendo señales de humo a las estrellas. A ver si... Desde una atalaya a las estrellas. Dime, aunque hemos hablado con Josep Guijarro algunas veces ya anunciando algunos de los personajes que vienen, ¿quién vamos a significar algunos de ellos? John de Sousa, ¿quién es este personaje? ¿Trabajó en la CIA o...? Sí, no, bueno, en el FBI es lo que dicen, ¿no? Su currículum, yo no sé exactamente, parece ser que sí, que es cierto. Él lleva muchísimos años pues siendo agente, dice, de FBI, y claro, pues consiguió, estando en un lugar privilegiado, pues mucha información. Ahora parece ser que ya no está ahí, pero se ha dedicado mucho a la investigación, sobre todo pues con lo que es también exopolítica, todo lo que es la relación de los políticos con el tema OVNI. Y bueno, creo que va a ser una conferencia muy interesante. Vale. Hay más gente importante que llega de diferentes partes del mundo. Jamie Price y algunos conocidos del programa como Sisto Pazwell, que ha estado con nosotros. Sí, Daniel Muñoz, que conocimos en México también, una persona que habla mucho de los ovnis. Matías Di Stéfano, ese niño que decían que era un niño... Índigo, ¿sí? ¿No? José Luis Camacho también lo tenemos por aquí. Camacho, otro divulgador del youtuber. Aquí tenemos a Stephen Bassett, que él fue junto con Webre, Alfred Webre, fueron los fundadores o creadores del concepto exopolítica. Y déjame que casi terminando, Eric von Daniken, una de las personas responsables de que nos metiéramos muchos en estos temas hace un montón de años, llega a España, estará en Barcelona en ese congreso. Días, próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Sí, el viernes 22, 23 y 24, o sea, vamos a celebrar el solsticio, ¿no? Sí. Que es una fecha muy señalada en todo el mundo para la gente sensible, ya sabemos. Y un aniversario del mundo de los ovnis que empezó también por esa fecha, con algunas sorpresas. El Espacio en Blanco estará haciendo el programa de 8, a partir de las 8, de 8 a 10 o de 8 a 11 de la noche, entrada gratuita para que vengáis, y los que quieran asistir al congreso, dime una página web. The Ufology World Congress. Vamos a estar también haciendo el programa y como hemos anunciado tenemos 3 entradas dobles, es decir, para 6 personas, para que asistáis con nosotros a ver primero el congreso y toda la gente que quiera, entrada libre para ver el Espacio en Blanco. El contacto se acerca. Te veo allí, no tengo más tiempo, Carmen. Fuerte abrazo, nos vemos la semana que viene en Barcelona. Igualmente a todo tu equipo y los oyentes. Nos vemos prontito, un abrazo. Hola, soy James Redfield. Un saludo para Espacio en Blanco. Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Pero off the record, como se dice, ¿no? En el argot periodístico. Te lo cuentan, pero fuera de micro. Y en este caso hemos conseguido que estas 3 personas, una de ellas identificada con nombre y apellido, las otras no, pero lo importante es que tenemos su testimonio directo y yo creo que va a sorprender a todos los que nos escuchen ahora en Espacio en Blanco. Cuidado, que vienen curvas. Y más que curvas, extraños testimonios de que hay algo más allá. ¿Por dónde comenzamos? Pues mira... Lara. Empezamos por Lara. ¿Por qué? Porque si hablamos de edificios con historia, posiblemente uno de los más laureados, si hiciéramos un top 5, seguro que en ese top 5 está la actual Casa de América, conocida por todos como ese misterioso antaño Palacio de Linares. ¿Todavía sigue habiendo cosas ahí? Pues eso parece.
porque, claro, nos hemos quedado muchas veces anclados en las informaciones que nos llegaban hace 15, 20 años, ¿no? Pero es muy difícil encontrar que alguien que trabaja ahí nos cuente lo que está pasando y lo haga ante nuestros micrófonos, ¿no? Lara trabaja allí en labores que no vamos a especificar y ella misma se ha topado precisamente con el misterio puro y duro. Vamos a escuchar ese primer testimonio. Me encontré un día de que al estar trabajando iba con mucha prisa y al intentar abrir una puerta que iba de una sala a otra, pues era incapaz de abrirla, estaba como encajada y me resultaba muy extraño porque acababa de pasar por esa puerta y estaba pues eso, medio cerrada, medio abierta, y al intentar abrirla del todo pues no podía, y ya dije en voz alta, bueno, ¿me vas a dejar de trabajar? Y noté como me empujaba la puerta a mí y no había nadie al otro lado. Pues como si estuviese una persona en el otro lado y directamente te abre la puerta con un empujón, pero sin haber nadie al otro lado. No había nadie al otro lado. Qué curioso, ¿no? Lo es. ¿Puede tener una explicación? ¿Quién sabe? Ella desde luego no la tenía y es una persona que está acostumbrada pues a trabajar en un ambiente como este. Cuando preguntamos a Lara por más situaciones, ella nos confiesa que a ella personalmente no le han pasado más cosas, pero a otros compañeros sí. Y Miguel, ¿qué cosas? Vamos a seguir escuchando, bueno, pues precisamente lo que sucede en lo que respecta a ciertos espejos, ciertas figuras... En un baño, imágenes fotográficas mediante... No os lo perdáis porque esto es lo que está pasando a día de hoy. Este testimonio lo recogía hace algunos meses. Esto sigue pasando a día de hoy en la Casa América, antaño Palacio de Linares. Sí, hay varias historias, sobre todo en los baños de la segunda planta, de que se ven bastantes cosas porque es un baño en común para chicos y chicas. Entonces, según entras tienes un espejo a la izquierda y otro a la derecha. Entonces, si tú te miras en el espejo a la derecha donde tienen los lavabos, pues estás viendo el de atrás, el que digo a la izquierda. Entonces, se cuentan que compañeros de seguridad y otra gente de mantenimiento y demás cosas, pues típico compañero que te haces una foto con él y se han hecho fotos en ese baño y justo en el reflejo del espejo de atrás se ha visto una persona entre ellos. Pues eso, compañeros con los que trabajo, si no es todos los días, casi todos los días, son por ejemplo, una de las personas que sale en esa foto. Y además en ese baño siempre que entra, sobre todo las chicas, ya salen, pues dicen los compañeros que como si hubiesen visto a un fantasma. Ya sabes que aquí tenemos un baño también con niño que juega a la pelota. Luego nos acercamos si quieres. Cuando quieras. Vale, y lo grabamos. Vale. Todo lo que pase. Vale. ¿Qué más testimonio? Pues seguimos preguntando a Lara por más cuestiones. Ahí había la historia de Marqués y la Marquesa, ¿no? Y Raimunda y... Sí, claro, por cuestiones de tiempo no vamos a explicar toda la historia, pero evidentemente ahí hay una presunta historia de fantasmas, precisamente por una serie de hechos luctuosos que se han demostrado en la mayoría de las ocasiones que son leyenda urbana. Pero lo interesante no es quizá tanto esos hechos, sino la posible sugestión que pueden producir o no, porque desde luego el hecho de que tú veas una sombra en un lugar oscuro con una linterna es muy probable que sea fruto de la sugestión. Pero claro, cuando te encuentras al Marqués de torso para arriba subiendo las escaleras, la cosa se complica. Otras personas de seguridad cuentan que estando pues de turno tan normal, pues en su puesto, veían subir al Marqués en las escaleras y solamente veían el torso de arriba, o sea, de cintura para arriba, subir al Marqués y luego desaparecer. Así, pero es que lo cuentan con una naturalidad como que lo ven casi todos los días, entonces para ellos no es algo misterioso, ni algo raro, ni les da miedo. O sea, las personas que trabajan ahí es algo muy común y muy normal. Y yo, exceptuando lo del caso de la puerta, igual, te acostumbras a la sensación de que hay más personas aunque no haya nadie y cosas así. Te esperamos el próximo sábado, día 23 de junio, en el Hotel Alimara de Barcelona. De 8 a 10 de la noche, el misterio te espera. No faltes. El Palacio de Linares, que todavía sigue teniendo misterios, la Casa de América en la actualidad. ¿Querías decir algo más de ella? Sí, nos contaba más cosas, y es que otro de los sucesos que se producen de forma habitual es que cuando algunos de los compañeros de seguridad de Lara están haciendo la ronda, de repente algunos cuentan cómo escuchan voces que gritan, y en ocasiones gritan sus propios nombres.
Claro, ellos automáticamente lo primero que piensan es que se trata de un compañero que contacta con ellos, ¿no? A voces en esa planta, porque entre plantas es muy difícil, ¿no? Que se pueda escuchar con una nitidez importante el hecho de que tú escuches como detrás tuya suena una voz. Cuando salen, resulta que no hay nadie. Y cuando le preguntan por igual que al compañero dónde está, dice, no, si yo estoy en la planta de abajo y tú estás en la tercera, ¿esto cómo puede ser? Pues eso nos preguntamos en Espacio en Blanco. ¿Y esto cómo puede ser? Y lanzamos a todos los vigilantes que están esta noche seguramente sintonizados con otros, que se han vivido alguna experiencia así. Bueno, eso sí no han apagado la radio ya, porque... Que nos lo cuenten. Déjame que pongamos un recuerdo. Tenemos que poner una cosa de esta casa y seguimos con algunas historias de vigilantes. Adelante. Se llamaba Electro, pesaba 120 kilos y medía 2 metros. Memoria de Delfín, con Arturo Martín Lafuente. Este fue el primer robot de la historia que se presentaba al público en 1939 en la Feria de Nueva York. Un recuerdo que esta semana nos hace hablar en el programa de la robótica. Memoria de Delfín. No se lo pierdan. Los lunes a las 3 de la madrugada es hora de Radio Nacional de España. Bueno, seguimos, cambiamos de escenario, vamos a otro lugar, otro testigo. ¿Dónde vamos ahora? Qué fantástico es Kraftwerk, ¿eh? Perdona, que es que los escuchaba y no he podido resistirme. Pues ahora nos vamos a Sevilla. Vamos a viajar a Sevilla. En esta ocasión no vamos a citar el nombre de la persona porque así nos lo pedía. Nos daba, digamos que un segundo nombre y demás. Bueno, pues esta persona lo que nos cuenta es que él ha hecho durante muchos años de trabajo como vigilante de seguridad. Y uno de los lugares en los que estaba, porque a él le han pasado varias cosas, pero destacamos una concreta, sucedió en un instituto internacional en Sevilla donde se hacían una serie de másters, ¿no? Entonces, este lugar era un antiguo orfanato. Y esto es importante para entender o contextualizar lo que vamos a escuchar a continuación. Resulta que este lugar, este antiguo orfanato, tenía una parte restaurada y una parte que no estaba restaurada. Lo que acontece, pues pasa precisamente o principalmente en esa otra parte, ¿no? Bueno, pues cuando le preguntamos exactamente a nuestro protagonista qué es exactamente lo que pasó o qué es con lo que se encontró, bueno, pues ahí nos ponen antecedentes de la siguiente manera. El primer día que fui, las limpiadoras que entraban a las 10 de la noche y salían a las 2 de la madrugada, ya de forma como una cosa normal, no tenían ningún pudor en decirlo. Me decían, ya verás cuando te vea a Sor Candela. Y yo he visto a Sor Candela con las limpiadoras al lado. Y estábamos por la parte de arriba, mirábamos al pasillo abajo y la veíamos pasar. Sor Candela, un espectro que aparecía allí en esa zona. Pues eso parece. Por ahí andan. Ostras, dando golpes. Esto no ha sido Kraftwerk, pero bueno. Pues ahí está la historia previa de Sor Candela. Claro, aquí ya puede entrar un poco de debate de si puede ya o no generar una sugestión previa en el testigo. Pero claro, estamos hablando de personas que están acostumbrados a hacer rondas en lugares muy solitarios, tienen que estar preparados ante cualquier posible adversidad. Al fin y al cabo, su trabajo es precisamente el velar por la seguridad de los edificios que están guardando, ¿no? Con lo cual yo, bajo mi humilde punto de vista, puede ser o no compartido, creo que estas personas están quizá un poquito más preparadas que el común de los mortales para reaccionar ante algún hecho, digamos, de estas características. El caso es que lo interesante es que nuestro protagonista se encontró directamente con Sor Candela. Yo recuerdo que las 2 veces que la vi había como una ausencia de ruido. O sea, si por ejemplo se escuchaban pájaros fuera o una sirena de una ambulancia o tráfico, ¿no? Se podía escuchar algo de tráfico. Las veces que la hemos visto, como algo peculiar y que coincidía en los dos momentos, era de que no se oía nada. Y a lo mejor estaban ellas limpiando una sala de actos y yo salía a hacer la ronda, a lo mejor alguna de ellas venía detrás y en una de las ocasiones yo miré para abajo en el pasillo de los profesores, miré para abajo y yo la vi. Y la limpiadora que venía detrás también la vio. Es una monja, pero monja como de las antiguas, con la cofia esa, como se llame, amplia, una cosa hacía que iban a salir a volar y ya está. Pero aquella vez que yo la vi,
No hubo más cosas raras que esa, ¿no? Alguien que no debería estar ahí, y yo la vi, ¿no? Iba andando como si fuese hacia el patio, porque aquel edificio en forma de H tenía 2 patios interiores, y iba en dirección al patio. Una monja como antigua que caminaba por ahí, que fue vista por varios testigos. Bueno, pues ahí tenemos ese caso, ¿no? Cuando yo pregunto por más detalles sobre esta Sor Candela o sobre su reacción ante algo parecido, ¿no? Imaginemos, o sea, pongámonos un momento en la piel de estos señores que están haciendo la ronda en un lugar de estos y de repente se encuentra con una monja, con una cofia antigua. Claro, porque que te encuentres con un maleante o con una sombra que de todo saber qué es, pero con una monja antigua, sugestión previa, alucinación, ente fantasmagórico, bueno, eso que sean los oyentes los que saquen sus conclusiones pertinentes. Pero bueno, parece ser que la historia de Sor Candela continúa cuando le pregunto a nuestro protagonista más detalles sobre esta aparición. Y la vez siguiente que la vi, aquella vez sí tuve miedo porque me crucé con ella por un pasillo que no tenía más de 1,20 metros de ancho. Y me crucé, ella venía de frente y yo iba hacia ella. Y nos cruzamos. Y en aquella ocasión sí me asusté porque me miró a la cara. Cuando estaba a mi altura, giró la cabeza y me miró. Una mujer mayor, se ve que una mujer de unos piel blanca, no te puedo decir más nada, ¿no? Era una mujer mayor. Físicamente era como si hubiera perdido un punto de color, de intensidad. Todo más tenue. Imagínate encontrarte cara a cara y que encima esa figura te mire. Y que te mire, ostras, palabras mayores, ¿eh? ¿Hay más testimonios? Hay más testimonios. Tenemos un tercer testimonio que nos cuenta cosas que yo creo que son bastante interesantes. Aquí sí podemos ver su nombre y apellido. Ella es Celeste García. A mí me contaba su historia hace muy poquito, hace aproximadamente un mes, creo que no llega. Y me llamó mucho la atención porque en una reunión con unos compañeros algo comentó y dijeron, no, esto me lo tienes que contar para Espacio en Blanco, y conseguí que lo hiciera. Ella nos cuenta o nos comenta que estuvo trabajando como vigilante de seguridad 17 años. Que esto es importante, que no estamos hablando de alguien que de forma ocasional pues coge un trabajo, digamos, corto de vigilante durante unos meses, no, 17 años. Con lo cual creo que Celeste estaba lo suficientemente curtida como para saber diferenciar si algo tiene o no una explicación, y de hecho ella se me declaraba como bastante escéptica al respecto. El caso es que lo más llamativo le pasa estando en una universidad empresarial regida por una famosa orden religiosa aquí en Madrid, y era un edificio que tenía, digamos, 2 partes. Aparte de un edificio colindante, el edificio como tal en el que estaba dividido en 2 partes. Una parte, digamos, de anexo más modernista, y una parte matriz principal en la que hay un montón de figuras religiosas debido a la orden que regenta este lugar, ¿no? ¿Qué ocurría allí? ¿Es importante lo de las figuras religiosas? Lo es porque, claro, porque eso también genera pues cierto halo hasta cierto punto sugestivo. Cuando estás allí en esos lugares, cuando, bueno, pues ves en ciertos pasillos pasan cosas, esas figuras religiosas. Pero bueno, vamos a entrar en harina, porque cuando le pregunto a Celeste qué es exactamente lo que genera ante ella esa incertidumbre de no saber dar una explicación ante eso que se le aparece, resulta que lo que ella ve es una sombra de las siguientes características. Llegando ya a la noche, una vez que tú tienes toda la instalación cerrada, tienes que hacer rondas por todo el edificio, ¿no? Entonces llego a la primera planta, todo obviamente apagado, yo voy con mi linternita a la primera planta, que es la planta que a mí me daba más miedo. Más miedo porque además sí que es verdad que puedes condicionarte por toda la simbología religiosa que encuentras, pero sí que es verdad que yo me quedé muy paralizada porque voy avanzando por un pasillo donde a ambos lados tienes puertas de las aulas de los estudiantes, ¿vale? El pasillo es como que se hace muy largo y todo muy oscuro. Y al fondo del pasillo hay como una especie de sombra, al fondo, o sea, estamos hablando de un pasillo que tiene como 30 metros, puede ser, de un extremo a otro, ¿no? Entonces yo estoy en un extremo y esa supuesta sombra, vamos a dejarlo en supuesta, está en el otro extremo del pasillo. Es difícil que se haga una sombra cuando todo está oscuro y cuando yo llevo mi linterna apuntando a mis pies para que a mí no se me vea el rostro por motivos de seguridad, para que yo vea, pero si hay alguien no me vea a mí. Y hay una sombra
que va avanzando hacia mí al mismo paso que voy yo avanzando. Qué curioso. ¿Cómo era la sombra? Seguramente se lo preguntaste, ¿no? Evidentemente. Tendría que decirte, no te adelantes, pero lo has hecho. Y precisamente nos responde Celeste al respecto de cómo era esa sombra. Pues esa sombra era como una figura muy delgada, y yo diría que es como si fuera una figura de un hombre sin pies. Porque era como si flotara. Como si fuera un humo negro, ¿vale? Por así decirlo, un humo negro que cobra una forma muy delgada, pero que no tiene pies. Es como si se deslizara, ¿vale? Y como a una distancia, pues como digamos que a unos 30 centímetros. Esa sombra se paraliza, se acerca un poquito más a mí y se disuelve. Pero en ningún momento veo ningún rostro ni los pies. Pero sí es una figura de algo muy delgado que yo achaco que es un hombre, pero es que esa sombra la vimos localizada en varias localizaciones de la instalación, ¿vale? O sea, la hemos visto en la primera planta, la hemos visto en la zona nueva y la hemos visto en el jardín paseándose. Y distintas personas. Los ensotanados, los espigados, un fenómeno que parece que se repite, que también ven nuestros vigilantes, ¿verdad? O los hombres sombra, que es algo de lo que hablaba Miguel Pedrero hace muy poquito, ¿no? Sí, señor. Es súper interesante escuchar este tipo de testimonios porque tenemos, digamos que la vivencia absoluta, ¿no? José Luis Cardero podría hablar algo entendido sobre ese tema, pero bueno, por cuestiones de tiempo es una pena, ¿no? Pero ahí está el hecho de que no solamente esta sombra, sino que le pasan más sucesos en ese mismo lugar a Celeste, y le pasan acompañados, y esto es un dato muy interesante, porque esa sombra, como ella misma decía, no solamente la contempla ella, sino que son otros los testigos que o junto a ella o por separado la han contemplado también, lo cual yo creo que aumenta la verosimilitud de ese tipo de experiencias, ¿no? Cuando le pregunto por más circunstancias extrañas, pues nos cuenta una que la verdad es que llama mucho la atención, porque, Miguel, quédate con estas 4 palabras: algo merodea por aquí. En otro de los eventos que pasó, otra cena de otro curso, estaba yo dando la vuelta para ya ir cerrando y que la gente se fuera yendo, y estaba en la parte nueva, es decir, en el anexo nuevo, y nos pareció, vamos, yo estaba hablando con Virtudes y nos pareció ver a alguien que entraba en un despacho. Digo, pues este es alguno de estos que se ha dejado una cazadora, el ordenador o lo que sea, ya saldrá. Pero fue como una décima de segundo, nos dimos la vuelta y allí no había nadie. Y dijimos, ¿y esto cómo puede ser posible? Y entonces fue Virtudes, la limpiadora que se encargaba de esa planta del anexo nuevo, la que me dijo, ¿has visto? Pues yo lo veo todas las noches. Digo, ¿pero qué es lo que ves tú todas las noches? Algo merodea por aquí. Esas fueron sus palabras textuales. Algo merodea por aquí. Qué curioso. Hay muchos sitios donde están los merodeadores. Sí, señor. Terminamos. Última parte del testimonio. Y qué lugar es pedir disculpas a todos los compañeros que estén de vigilantes de seguridad y a lo mejor no lo estén pasando bien escuchando estas cosas. Pero bueno, oye, ahí están los casos, ¿no? Y acabamos con más sucesos en ese mismo lugar. Otro día diferente. Y ahí, Miguel, con las ventanas, cuidado con las ventanas, sobre todo en épocas como estas en las que no hay especialmente mucho viento, sobre todo cuando se abren en patios interiores. Escuchamos. Una de las ocasiones estábamos cenando, mis chicas, cuando digo mis chicas eran mis compañeras de la limpieza, estábamos cenando y habíamos tenido un evento y salta una alarma. Yo bajo a la central de alarmas, silencio y veo primero silencias y después rearmas cuando tú ya has visto la incidencia, ¿vale? Silencio y veo que es la zona de la capilla. Creo que la hora era las 11:30 de la noche, 11:30 de la noche. Margarita, una de las limpiadoras, me dice, espérate que yo bajo contigo. Bajamos, no había nada en la capilla, anómalo, pero curiosamente las ventanas de la capilla se abrían y cerraban cuando es una capilla que no da a un exterior, o sea que no hay un patio interior, no hay un patio exterior, y se abría y se cerraba la ventana. Nosotras entramos y la ventana hizo ras y se abrió y se volvió a cerrar. Y como pegó como 3 golpes, se volvió a cerrar y se quedó ya cerrada. Hay mucho más de lo que queremos al otro lado. Desde aquí un homenaje
a esa gente que vigila y vela por nuestra seguridad, cuerpos de seguridad del Estado, vigilantes, y esa gente que está por la noche. David, forma de contacto, no te dejo decir nada más porque nos vamos enseguida a volar. Lo único que permíteme 5 segundos para, por favor, si hay algún vigilante de seguridad que nos está escuchando y quiere compartir su experiencia, cualquier persona que haya tenido cualquier anomalía, que me escriba a David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Repito, David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com, o en Twitter, @dcuevasc. ¿Te han gustado estos testimonios inéditos? Nunca han sonado, ¿eh? Son exclusivos aquí para... más. Muchas gracias. Fuerte abrazo, David. Abrazo, Miguel. Cuidado por la carretera. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. Espacio en blanco. El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Nos vamos a los cielos. Llega nuestro comandante favorito, Iván Castro. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Miguel. En directo y aquí en el programa. Normalmente estás en Málaga. En Málaga. Pero hoy estoy a bordo gracias a ti, o sea que hoy es al revés. Vienes de Alemania y estamos aquí en nuestro aeroplano. ¿Cómo podríamos llamar a esto? Aeronave o como quieras. Vale, suena bien igual. Permiso para subir a bordo. ¿Mucha repercusión de tus misterios en los cielos? Pues sí, la verdad que sí. De hecho, cada vez me contactan más. Sobre todo me empieza a gustar que me llamen los comandantes. ¿Sí? Que son los que siempre nunca han querido hablar. Contar cosas, ¿verdad? Y ahora empiezan a hablar. ¿Y te cuentan cosas? A contar de todo. Y no hace falta irse a Estados Unidos ni al Triángulo de las Bermudas, ¿eh? Qué bien. En España tenemos muchos casos. Gracias también a ellos que escuchan y que cuentan esas cosas. Hoy el misterio que nos traes, el incidente Vela, ¿lo llamas? Exactamente, el incidente Vela. Nos vamos a volar ahora a 1979, 22 de septiembre del 79, y sucedió una cosa muy curiosa en los cielos del planeta, sobre todo en el espacio aéreo situado entre la Antártida y Sudáfrica. Dos destellos luminosos muy, muy potentes, y de repente algo pasó allí que a día de hoy todavía no se ha esclarecido. ¿De dónde sacas las informaciones, Iván? Si te lo digo, dejamos de ser amigos. Vale. 2 destellos luminosos gigantes. Lo llamaron el incidente Vela, ¿no? Exactamente. Cuéntame. El incidente Vela, que sucedió en el 79, fue un hecho que destacó por ser 2 destellos luminosos que fueron provocados por lo que se supone que sería una explosión nuclear. ¿Qué me dices? Nosotros en el planeta tenemos un sistema de vigilancia que se llama el proyecto Vela. Es una serie de satélites que circundan la Tierra y se dividen en una serie de satélites de diferente tipo según lo que estudian. Hay 3 tipos de satélite. Está el Vela Uniform, que estudia las explosiones nucleares subterráneas, o sea, escudriña el planeta vigilando que no se hagan pruebas nucleares subterráneas, o por lo menos que no sean desconocidas. El Vela Sierra, que se utiliza para vigilar explosiones nucleares que suceden en nuestra atmósfera, y luego está el Vela Hotel, que es un sistema de satélites que vigila las explosiones nucleares fuera, en el espacio. Lo tienen bastante controladito, ¿no? Cada vela que te he dicho yo posee 6 satélites. De hecho, bueno, incluso en el programa ya hemos hablado de satélites del Vaticano, etcétera, para que veas la cantidad de satélites que tenemos orbitando la Tierra y a los diferentes cometidos a los que se dedican. El responsable de este grupo de satélites o de este proyecto, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Lo desarrolló, este sistema, un organismo que se llama el DARPA, que es el Defense Advanced Research Projects Agency, que es la agencia de proyectos de investigación avanzados de defensa de los Estados Unidos. Y estas 3 partes principales que tiene se diseñaron, estas 3 partes de satélite se diseñaron para funcionar tan solo 6 meses. Llevan funcionando más de 20 y pico años.
¿Y eso por qué? ¿Porque son efectivas? ¿Porque funcionan bien? Pues parece ser que lo que se hacía antes funcionaba mejor que lo que se hace ahora, entonces sí, ¿no? duraba más. Son una serie de satélites que están más o menos sobrevolando nuestro planeta alrededor de una altitud de entre 110.000 y 113.000 kilómetros de distancia desde el suelo. Tienen unos detectores de rayos X, tienen detectores de neutrones y de rayos gamma, con lo cual pueden percibir todo, incluso que sea casi de duración de 1 milisegundo. De ahí para arriba pueden detectar absolutamente todo. Lo curioso es que lo que sucedió ese 22 de septiembre del 79 no dejó ningún rastro de radioactividad. Con lo cual, si hubiera sido una prueba nuclear, habría rastro. Los gobiernos en su día no se pusieron de acuerdo. Estados Unidos decía que rastro cero de radioactividad. Gobiernos como el de Australia había un índice anormal de radioactividad, etcétera. Pero sin embargo, no existe tampoco en el planeta ningún fenómeno natural, véase una tormenta o un fenómeno climático, etcétera, que produzca este tipo de destellos luminosos. ¿Y entonces qué pudo ser? Aquellos días se llegaron a registrar hasta 41 explosiones nucleares de pruebas de distintos países. ¿Tantos hacen sin que nos cuenten? Sin que nos cuenten, sí, exactamente. Sobre todo cuando los programas nucleares se estaban desarrollando con mucho auge, sí, pues había un montón de pruebas nucleares. Pero esos días se llegaron a registrar hasta 41 explosiones. Sin embargo, estos dos destellos, que fueron súper anómalos y bastante extraños, se dieron en las coordenadas 47 sur, 40 este, que concretamente se sitúa en el mar entre Sudáfrica y la Antártida. Curiosamente también existía una serie de naves de la Armada sudafricana que en esos momentos estaba navegando por aquellas aguas. Se decía que podían haber sido ellos, los sudafricanos o los israelitas, que estuvieron haciendo algún tipo de prueba. Se repartieron la culpa a priori entre los dos. De hecho, se trató al principio como si fuera una prueba nuclear secreta de Israel y Sudáfrica. Sudáfrica comenzaba a iniciarse en la carrera nuclear, con su programa nuclear, etcétera. Hasta ese entonces era totalmente desconocido. Sin embargo, aquellos destellos que en concreto cazó o fotografió el satélite Vela 6911, que fue el protagonista de esta historia, hubo indicios que podría haber sido Israel, que podría haber sido Sudáfrica, etcétera. Sin embargo, poquito tiempo después, un ingeniero nuclear de Israel que se llamaba Mordechai Vanunu contó que en ese momento ya hacía 10 años que Israel estaba probando su programa nuclear cuando el mundo todavía no lo sabía. Cuántas cosas nos quedan por saber, ¿no? ¿Qué pudo ser entonces esas lucecitas que se veían? Se barajan dos posibilidades, sobre todo. O un hecho nuclear, una prueba nuclear artificial por parte de algún país, o algo similar a lo que pasó en los bosques de Tunguska, en la antigua Unión Soviética, cuando se supone que algún objeto procedente del espacio, etcétera, no sabemos si un asteroide, si alguna nave artificial, etcétera, explotó pues sobre la vegetación, sobre la arboleda de Tunguska y arrasó pues un área bastante extensa. Esta posibilidad cada día ha perdido más peso y gana mucha probabilidad que haya sido una prueba nuclear secreta. Sin embargo, en febrero de 1994 hubo un exespía soviético que se llamaba Dieter Hedar, además era comandante de la base naval de Simonstown en Sudáfrica, y dijo y probó al mundo entero que habían sido 2 ensayos nucleares secretos de Sudáfrica y de Israel. Esa operación se llamaba Operación Fénix. No me
vas a decir de dónde sacas la información? Hay que estar bien relacionado. Déjala ahí. Misterios en los cielos. ¿Cuántas cosas nos ocultan? ¿Cuántas cosas ocurren alrededor nuestro que no sabemos, verdad? Sí, antes de despedirme hoy, solamente quería, ha fallecido un compañero nuestro en antiincendios en Ibiza. Se ha rescatado el cuerpo del fondo del mar. Y Antonio Alfaro se llamaba, o sea que le mando mi pésame a toda la familia, a los compañeros. Y bueno, que nos cuide mucho desde el cielo. Del mundo, sí. Exactamente. ¿Forma de contacto contigo, Iván? Pues Iván cpmisterios@yahoo.es, a través del Twitter, @IvánCP25, o a través del Facebook, Iván Castro Palacios, Misterios Aéreos. Gracias por haber venido en directo aquí al programa. Que los comandantes y todos los que están relacionados con ese mundo de los cielos te sigan contando cosas y que nos las traigas al espacio en blanco. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti. Gracias. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Aprovechando el tiempo al máximo esta noche con un montón de invitados que todavía siguen aquí con nosotros. Llega Rosa Rodríguez. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Qué tal las redes sociales? Pues las redes sociales estaban revueltas porque la posibilidad de venir a ver el programa la semana que viene en Barcelona pues también ha hecho que se animen muchos oyentes a participar y ya ha sido complicado hacer este sorteo entre Déjame que pongamos ese recuerdo a ver si nos lo prepara nuestra compañera. La semana que viene estamos en Barcelona en el Hotel Alimara. Escuchad. Te esperamos el próximo sábado, día 23 de junio, en el Hotel Alimara de Barcelona. De 8 a 10 de la noche, el misterio te espera. No faltes. Y queremos veros a todos allí en ese hotel. Entrada gratuita a partir de las 8 de la noche más o menos, y cuando trataremos de iniciar el programa con invitados de lujo. Está Eric von Daniken y un montón de gente relacionada, dicen, con el mundo de los ovnis, más que con el mundo de los ovnis, con el mundo de los contactos. Por ahí estaremos. Están llegando, dice, ¿no? Sí, tenemos que aclarar de todas maneras, porque los oyentes tienen esta duda, que el programa lo grabaremos y se emitirá después en su hora. Es decir, el programa se emite de 2 a 4 de la madrugada, como todos los sábados, pero la grabación se hará alrededor de las 8 de la tarde del sábado 23 de junio en el Hotel Alimara, que está en el Carrer de Berruguete 126, en Barcelona. Entonces tenemos ya los 3 ganadores. Hacía tiempo que no íbamos a Cataluña. Ahí vamos a encontrarnos con muchos de nuestros oyentes, según el EGM no hay, pero seguro que os damos un montón de abrazos allí en Barcelona. Y teníamos 3 entradas dobles que han sido para... Pues mira, han sido para Antonio Torres, Nuria Garbe y Iván García. Las entradas os las mandarán a vuestros correos electrónicos y podréis imprimirlas a partir de ahí y entregarlas allí en el Congreso. Y de todas formas también queríamos recordar hoy, precisamente, es un día especial porque se está celebrando en estos momentos una alerta OVNI en toda España y en concreto, Javier Lobato se puso en contacto con nosotros para recordarnos que allí en Gerena, en Sevilla, llevan ya 10 años convocando esta alerta OVNI y desde aquí pues saludar a nuestros compañeros que están allí esta noche, que además es una noche con una luna muy especial y un cielo muy, muy estrellado. Vale, esas entradas que estamos regalando hoy, que estamos ya sorteando, son para el Congreso para los 3 días, viernes, sábado y domingo, pero nos tienen que escribir los ganadores, que nos manden el correo a donde se les va a enviar esa entrada luego para que ellos la impriman, ¿no? Así es, mandarnos... Desde el teléfono hoy nos tienes que dar... El correo electrónico, tenéis que escribirnos a nuestro correo, al correo del programa espacioenblanco@rtve.es. Los 3 ganadores que recuerdo son Antonio Torres, Nuria Garbe e Iván García. Eso sí, en ese correo evidentemente estará vuestra dirección y la organización de este congreso os mandará la invitación, la imprimís y podéis ir a ver todo el congreso. Y tenemos también a los 5 ganadores de los libros. ¿También había libros hoy? Hoy también había libros. Vale. ¿Son los ganadores? Yo quiero participar también en esos premios. Menos mal que...
José Luis Cardero me ha regalado su libro, que lo tengo aquí. Todavía está con otro, José Luis. Gracias, José Luis. Son Rafael Navarro de Madrid, María Pilar Zenón de Zaragoza, Nicolás Juan de Bilbao, Rogelio Vázquez de Sevilla y Marisa Peña de Palencia. Enhorabuena a todos vosotros. Vale, y seguir apuntando, no sé cómo hay que acertar al me gusta en nuestra página, en la de Twitter y en la de Facebook. Queremos ser cada día más, porque hay un montón de planes y queremos que estéis involucrados en todos ellos. Nos gusta hablar con vosotros, tener contacto, que formuléis vuestras preguntas a nuestros invitados. Hoy con José Luis Cardero pues han sido muchas las preguntas. No siempre da tiempo a responder a todas, a pasar todas las preguntas que nos hacéis porque son muchísimas. Pero bueno, agradeceros que cada vez pues bueno os animáis, sois más activos y que os queremos aquí. Necesitamos ese contacto. Sabes que también Miguel no me quería ir hoy sin saludar a Juan Luis, que es un oyente que nos mandó un correo electrónico diciéndonos que precisamente este fin de semana se celebra también una feria, la 7ª Feria de Brujas, Mitos y Leyendas del Valle de Tena, que está en Sallén de Gállego, en la provincia de Huesca. Huesca. Eso es. Están ahora mismo allí celebrándolo. Las brujas reunidas. Así es. Vale, un saludo también para ti, Juan Luis. Saludos a todos ellos. Feliz semana, te veo prontito y en Barcelona. Nos vemos ya en Barcelona, en el Hotel Alimara, y a todos los que os animéis a ir hasta allá, no solamente a los que han tenido la suerte de ganar el premio, sino a todos los que vayáis, que por cierto tenéis que estar allí en torno a las 7:30, esto sí es importante, porque os abriremos las puertas, pero hasta que el aforo esté completo. Buena nit, te veo prontito. Hasta entonces.